Buenos días para todos. Vamos a tratar de esta primera charla que vamos a dar hoy, con la que vamos a abrir la jornada del segundo día. Vamos a hablar sobre... No vamos a hablar de nada nuevo, en realidad vamos a tratar de no hablar de lo mismo de siempre, de RCP, porque uno ya desde el inicio de la carrera sabe lo que es la RCP, uno lo ve en todos lados, RCP, las compresiones, respiración, etcétera, etcétera. Así que vamos a tratar de hacer algo totalmente distinto a lo que generalmente uno ve con la RCP. Esto no va a ser un curso convencional de RCP donde vamos a aprender a comprimir con un muñeco, etcétera, sino que vamos a mostrar algo que no sabemos, que es sobre cómo surgió todo esto de la reanimación a través de los años y las nuevas tecnologías que se ven hoy en cuanto a lo que es la emergencia y el socorrismo. Contamos hoy con la presencia de Ezequiel Garófalo, que es un compañero de trabajo y amigo ya hace muchos años, que bueno, él hoy en día es un pionero en todo lo que es la parte de reanimación y todo lo que es emergencias acá en el país, sobre todo acá en Buenos Aires, que vamos a tener una demostración de qué es lo que se está haciendo hoy en día con todo lo que es toda la reanimación y la divulgación y la difusión a todo el público en general. Bueno, vamos a empezar. Nada más, lo que voy a hacer ahora es presentar a mi compañero, parezco un político diciendo mi compañero, ¿no? Compañero. A un amigo mío que hace más de 10 años trabajamos juntos, empezamos a trabajar juntos en la Cruz Roja Argentina, de ahí nos conocimos y bueno, a lo largo de todo este tiempo nos fuimos abriendo y haciendo nuestros propios emprendimientos y bueno, la verdad que hace 10 años que estamos trabajando con todo esto que es emergencias y reanimación y hoy en día, bueno, yo más que nada apuntado a la parte médica y el intensivismo, Ezequiel más apuntado a todo lo que es la parte extrahospitalaria y la verdad que se llegó a un punto en el cual Ezequiel hoy es el coordinador de todo el programa de capacitación ¿cómo es que se llama? No me acuerdo nunca. De rescate cardíaco de todo el municipio de Tigre. O sea que imagínense que todo lo que se está haciendo hoy acá en el país y toda la difusión que hay a través de los DEAS, que son los desfibriladores externos automáticos, está a cargo de Ezequiel y de GIES, de su empresa, que está llevando a cabo todo esto y la verdad que es un orgullo tenerlo hoy acá. Y bueno, y un poco él nos va a comentar de que no nos va a enseñar RCP, porque ya prácticamente todos sabemos cómo se hace todo. Es más, prácticamente acá en Estados Unidos se está llevando programas de capacitación que en 4 minutos alguien puede enseñar RCP a otra persona, que es no nada más y nada menos que comprimir en el tórax a un paciente y nada más. Así que Ezequiel va a estar a cargo de mostrarle todo lo que hay de nuevo acá en Argentina, lo que está haciendo, que está él a cargo de toda la parte de emergencia extrahospitalaria acá en Argentina. Así que le damos la palabra a Ezequiel, muchas gracias. Buenos días. Bueno, dijo que parecía un político, no le crean nada de lo que acaba de decir, porque exageró todo. Buenos días a todos, gracias por estar acá, gracias a Diego y a los organizadores por haberme invitado. Hoy pensábamos con Diego la charla y en contar un poquito de lo que se está haciendo, de los avances que hay respecto de la reanimación. Y yo me voy a centrar básicamente en lo que es la reanimación prehospitalaria, ¿sí? Que es donde tal vez hay muchos más avances. Ustedes, bueno, están todos cursando, o la mayoría cursando la carrera, van a seguramente dedicarse mucho al intrahospitalario, pero todos también van a pasar, aunque no quieran, por la parte hospitalaria también. Y hoy es realmente donde existen los mayores avances y en donde podemos marcar la diferencia. Sí, está comprobado, sí, la muerte súbita, la primera causa de muerte en los adultos, ocurre fuera del hospital y la diferencia se marca en los primeros minutos, ¿sí? En las primeras atenciones que hagamos. Así que hoy vamos a concentrarnos en eso y vamos a ver cuáles son los cambios o cuáles son los avances. Vamos a hablar rápidamente y para que tampoco se aburran un poquito de estadísticas. Sí, habíamos dicho de las enfermedades cardiovasculares, aproximadamente un cuarto de todas esas muertes representan, ¿sí?, paros cardíacos extrahospitalarios, ¿sí? Así que un gran número. Si bien las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte, el paro cardíaco prehospitalario es una porción importante de ellas. Pasan la siguiente, por favor. Y decíamos, ¿sí?, es la principal causa y si la sumamos al resto de otras causas de muerte supera en número a todas, ¿sí? Son datos de Estados Unidos, acá no hay mucho, pero bueno, la siguiente. Bien, y pensando, ¿sí?, en los paros cardíacos extrahospitalarios, tenemos que hablar de cuántos estos pacientes que sufren un paro cardíaco sobreviven.
La verdad que se está hablando más o menos de un 5%, y se está hablando de un 5% porque la mayoría de los casos ocurren, como decíamos, fuera del hospital y sin que nadie haga nada. Hablábamos recién de que lo importante es hacer algo durante los primeros minutos, y lo que suele suceder es que esta persona que venía caminando en la calle se desploma y a lo sumo alguien llamó a la ambulancia y nada más. ¿Sí? Y ese tiempo que haya tardado la ambulancia en llegar, y si suponemos que es en el mejor de los casos 10 minutos, es un montón de tiempo para estas personas. Sumado a que no suele haber un manejo adecuado del paro cardíaco extrahospitalario, esta persona se la suele cargar en el móvil, se la lleva a la guardia, y hasta realmente en la guardia no se empieza la reanimación, es mucho más tiempo todavía. Y eso, pensando en la supervivencia del paciente, es lo que nos da estos números tan feos. ¿Sí? Siguiente. Y hay realmente un mito respecto de lo que es la muerte súbita. Generalmente decimos que ¿quién se muere? ¿Sí? El viejito de 80 años que tenía todos los factores de riesgo juntos. Y la realidad, y hemos escuchado muchos casos que resonaron mucho porque fueron personalidades públicas, que se mueren personas jóvenes, ¿sí? Que al parecer no tenían ningún tipo de problema. Incluso hemos escuchado a muchos deportistas de élite, personas entrenadas, con todos los controles que nos podemos llegar a imaginar, y aún así terminan haciendo una muerte súbita. ¿Sí? Entonces, el hombre, ¿no? Se mueren hombres y mujeres, se mueren de cualquier edad, habitualmente no tienen factores de riesgo o no son evidentes, no tienen una historia o una cardiopatía o una historia clínica previa, y habitualmente venían caminando y se desplomaron y no hicieron ningún síntoma previo. Hoy en día, y bueno, en verdad no hoy en día, pero ahora con los últimos cambios se están apuntando, como decía Diego, a que haya una mejor supervivencia, y por ejemplo uno de los cambios que hubo respecto de las maniobras post-resucitación son la hipotermia inducida, como comentaba Diego, para un mejor o para disminuir el déficit neurológico. Hoy en día la reanimación de esos pacientes nos dan números que tampoco son demasiado alentadores, ¿sí? Respecto de la supervivencia en cuanto a los años, pero bueno, a lo que se va, y estos cambios que hablábamos del prehospitalario también apuntan a mejorar esa atención para también lograr un mejor desarrollo en el tiempo. Siguiente. Y si hablamos de tal vez el cambio más importante en la reanimación prehospitalaria, es la desfibrilación temprana. ¿Sí? Para el caso de FB o la TB sin pulso, lo indicado y lo necesario es desfibrilar a ese paciente cuanto antes. Y el concepto de desfibrilación temprana es desfibrilarlo justamente antes de los 3-4 minutos. Y la única manera de lograr eso es con los desfibriladores externos automáticos. ¿Sí? Hablábamos que los tiempos de respuesta, en el mejor de los casos, en una ambulancia, no van a ser mejores que 8 o 10 minutos. Los desfibriladores externos automáticos instalados en lugares o de acceso público, o en lugares en los que sean de acceso privado, pero de todos modos se pueda responder rápido, son lo que va a mejorar la supervivencia de esta persona. Bien, no voy a hablarles de anatomía ni de fisiología, pero bueno, sí, un electro normal, la persona tiene un funcionamiento normal, y en el paro cardíaco nos vamos a presentar, en la gran mayoría de los casos, o la arritmia más habitual que nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos, es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, que son las dos arritmias indicadas para la desfibrilación automática. ¿Sí? Siguiente. Y hoy la recomendación, sí, por eso hablamos de la reanimación prehospitalaria, es hacerle RCP a todos. ¿Sí? Cualquier persona, ¿sí? La indicación es hacerle RCP, incluso traer el DEA, aunque parezca muerto. ¿Sí? Y esta recomendación básicamente está pensada, como hablábamos, de que la RCP hoy la tiene que empezar la comunidad. ¿Sí? La tiene que empezar la persona que vio que esta persona se desplomó. Hasta ahora, ¿qué hacemos? Decíamos, llamamos a la ambulancia, punto, nada más. Bueno, hoy la RCP, y para pensar en la supervivencia de la persona, tiene que involucrar a un montón de otras personas. Y son los que llamamos los primeros respondientes. Esta persona que venía caminando por la calle, o este compañero de trabajo que vio que la persona se desplomó, empezó la reanimación, avisó al servicio de emergencias, y en el caso de que dispongan un desfibrilador externo automático, fue, lo buscó y lo conectó. ¿Sí? Siguiente. No, decíamos, o comentaba Diego, no vamos a hablar de la RCP o de un curso de RCP, cómo se tiene que hacer la maniobra, ni nada parecido.
vamos a centrarnos en lo que hoy las guías recomiendan. Las guías recomiendan para el primer respondiente, ¿sí?, para esta persona de la comunidad, que es el primero que llega a este paro cardíaco fuera del hospital, es comprimir el pecho fuerte y rápido. Nada más, ni siquiera las ventilaciones. ¿Sí? Comprimir el centro del pecho fuerte y rápido. Arrodillarse a la persona, poner las manos en el centro del pecho y empezar a comprimir. Fuerte para lograr que el pecho baje más o menos, o al menos 5 centímetros, rápido para que comprimamos a una velocidad de al menos 100 compresiones por minuto. Y, si tenemos un día en el lugar, traerlo y utilizarlo. ¿Sí? Pero nada más. ¿Sí? Hacer una buena RCP y traer el DEA. ¿Por qué? Simplificamos la técnica de esta manera, quitamos el miedo, la persona comprime, no necesita hacer nada más. Científicamente está comprobado que en los primeros minutos, o hasta que llega el servicio de emergencia, más o menos en los primeros 10 minutos, esta persona que hizo una muerte súbita no necesita ventilaciones. Incluso las personas que no se las ventilan tienen mejor supervivencia que las personas que se las ventilaron, ¿sí? Porque habitualmente la respiración boca a boca a veces nos genera reparo, porque no sé la persona quién es, capaz tiene algún tipo de fluido, no la hace hacer bien, y en definitiva estoy dejando de comprimir, que es lo que importa. Por lo tanto, hoy la recomendación es comprima el pecho y listo. Si tiene un DEA, tráigalo. Y evidentemente llama al servicio de emergencia para que llegue la ambulancia, ¿no? Y la recomendación, no, volveme para atrás, perdón. Y la recomendación para los profesionales de la salud que hacen un prehospitalario no difiere mucho de eso. ¿Sí? Hasta no hace mucho, ¿sí?, uno llegaba y lo primero que quería hacer era intubarlo. Se saca todo eso, se dice, comprimí bien, hace una buena compresión. ¿Sí? Unas compresiones de excelente calidad, o sea, comprimí el centro del pecho fuerte y rápido. Desfibrilalo, porque esa persona, si es una muerte súbita, necesita que la desfibrilemos rápido. Si tenés un cardioversor, usa el cardioversor. Si tenés un DEA, usa el DEA. Hoy en los servicios prehospitalarios, en muchas ambulancias se está sacando el cardioversor y se está poniendo DEA también. ¿Sí? Para quitar también una traba y que se desfibrila el que lo necesita y punto, y sacar eso de tener que decidir si desfibrilarlo o no. Y decíamos, sí, poner menos énfasis en todas esas cosas que me distraigan. ¿Sí? No intubar, no hacer un acceso venoso, nada, comprimí mientras la persona esté en fibrilación, por supuesto, ¿no? Mientras esté fibrilando, lo que necesita es RCP y desfibrilación. ¿Sí? Si lo sacamos bien, y después sí podemos ver si la persona no sale o cambia la arritmia, ¿qué hacemos? Pero en un primer momento, comprimir y desfibrilarlo. ¿Sí? Bien. Tampoco le voy a explicar mucho qué es la desfibrilación, ¿no? Pero bueno, en verdad esa fibrilación, la desfibrilación, en verdad esa arritmia, la desfibrilación lo que va a hacer es dar un choque eléctrico para despolarizar el corazón y que vuelva a tener un ritmo normal. Y lo que tiene que quedar claro es que esa persona que está fibrilando, lo único que necesita es la desfibrilación. No hay otra, ¿sí? Además del RCP, por supuesto. ¿Sí? Por eso tampoco hablamos de que no tenemos que hacer mucho más. ¿Sí? Desfibrilar cuanto antes. ¿Y por qué? Por cada minuto que pasa se pierde aproximadamente entre el 7 y 10% de posibilidad de supervivencia. De ahí de vuelta, la importancia de tener que desfibrilarlo o empezar las maniobras de RCP y desfibrilarlo cuanto antes. Y esto es lo que hablábamos, seguramente todos lo conocen, es lo que se llama la cadena de supervivencia. Hablábamos de que la cadena de supervivencia involucra un montón de eslabones, y los primeros y más importantes no nos involucra a nosotros, o no los involucra a ustedes como médicos, sino involucra a la persona que vio el paro cardíaco para que llame a la emergencia, a la persona que sabe hacer RCP, que tiene que ser esa persona que estaba al lado, ¿sí? El compañero de trabajo, la persona que venía caminando por la calle, y la desfibrilación temprana, con el desfibrilador externo automático. Si esos 3 primeros eslabones los hacemos bien, ¿sí?, en tiempo y forma, son los que realmente van a marcar la diferencia. Habitualmente, en la gran mayoría de los casos, bueno, el primer eslabón se cumple porque alguien vio que pasó algo, no sabe realmente qué es lo que estaba pasando, pero llamó al sistema de emergencia. ¿Sí? Llegó a la ambulancia, pero bueno, la ambulancia es el 4.º eslabón, nos comimos el 2.º y el 3.º. Llegó a la ambulancia y tal vez en el mejor de los casos viene un buen equipo que sabe reanimar, empieza la reanimación como tiene que hacerse, pero tal vez todo el tiempo que pasó ya en la persona, ¿sí?, generó bastante daño y no van a poder reanimarlo. Y el quinto es lo que hablábamos recién y lo que comentaba Diego también, los cuidados por reanimación, que incluyen un montón de cuidados que van a dar en la terapia, y alguno de esos, y tal vez el más novedoso, es la hipotermia inducida. Hace un par de semanas, no sé si alguno fue al congreso que organizó la SAE, experiencias o gente
gente de afuera, ¿sí? Que contaba su experiencia en el servicio prehospitalario, contaba ya que los servicios de emergencia, después de un paro en el traslado, ya la persona le están poniendo bolsas de hielo, ¿sí? En la propia ambulancia, para durante el traslado ya empezar la inducción de esta hipotermia, ¿sí? Para que después ya en la terapia, con algunos sistemas específicos, puedan bueno, hacer el tratamiento adecuado, ¿sí? Les comentaba, ¿sí? El mejor escenario, y estamos hablando de un escenario en Estados Unidos, el tiempo de respuesta no suele bajar de poco más de 10 minutos. Desde que se recibe la alerta, hasta que se llama, o hasta desde que se detecta el problema, hasta que se llama, se envía la ambulancia, llegan los profesionales, bueno, todo lo que solemos saber que sucede, ¿sí? Desde que llama hasta que llega, en el mejor de los casos, nunca son 10 minutos. Y estamos hablando, les decía, de Estados Unidos. Acá, si necesito una ambulancia, acá a la esquina, ¿sí? Y hoy que comentaban que un corte y demás, olvídense, estos tiempos los podemos multiplicar por mucho, ¿sí? Y eso en la persona complica la situación. De ahí, ¿sí? O ese fue el motivo tal vez hace varios años que se empezaron a crear los desfibriladores externos automáticos. Se dijo, bueno, a ver, los desfibriladores no suelen llegar en el tiempo que necesitamos a la persona. ¿Qué hacemos? Bueno, creamos estos aparatos que en verdad son aparatos creados para legos, ¿sí? Para gente que no es profesional de la medicina, que ahora van a ver y vamos a mostrarles también. Son muy sencillos de usar, que tienen 2 botones, uno para encenderlo y uno para realizar la descarga, que únicamente se va a habilitar cuando el equipo haya analizado que la persona necesita que la desfibrilemos, ¿sí? Siguiente. Bien, y ahora sí, hablamos específicamente de estos aparatitos, ¿sí? Que la verdad lo único que van a hacer hoy en día es aumentar las posibilidades de sobrevida de esta persona. Se dice, ¿quién tiene que saber RCP? ¿O quién tiene que saber RCP y quién tiene que saber usar un DEA? En definitiva está diciendo, cualquier persona que por lo que él se dedique o por lo que haga, pueda estar frente a una emergencia. Y si analizo eso, ¿quién puede estar frente a una emergencia? Todos, ¿sí? Todos. Y de ahí también la importancia, cuanto más gente de la comunidad esté preparada en RCP, a lo mejor supervivencia vamos a tener todos nosotros como conjunto, ¿sí? Más probabilidades voy a tener que si me pasa algo en la calle, alguien se acerque y me empiece a hacer RCP. Bien, los desfibriladores, decíamos. Marcas, modelos, hay un montón, ¿sí? En definitiva, estéticamente son diferentes, pero hacen lo mismo. Hay algún tipo de modelo que es tal vez un poquito más avanzado, como ven el de abajo, que tiene un monitor, que en verdad es un monitor únicamente para que yo vea en qué estado está el paciente, pero no me permite ningún tipo de interacción. O sea, es un monitor informativo, ¿no? En base a eso no puedo decidir nada, sino que el equipo me muestra un electro rápido del paciente, pero bueno, no voy a poder manejar el dispositivo como si fuera un cardioversor convencional, ¿sí? Decíamos, son pequeños, livianos, o sea, resistentes, muy fáciles de usar, ¿sí? Para bobos, que es lo que le faltó decir Diego antes, pero son muy sencillos de usar, ¿sí? Ese es el concepto de esto, tenerlos a la mano y poder usarlos rápido. ¿Sí? Y las recomendaciones a nivel internacional marcan justamente eso, que a lo que tenemos que apuntar nosotros hoy es que se pueda desfibrilar ese paciente cuanto antes, la desfibrilación precoz o la desfibrilación temprana. E incluso, adentro del hospital, hay experiencias en Estados Unidos, en hospitales grandes, ¿sí? En áreas que no están monitoreadas o en áreas de internación, ¿sí? De internación común y demás, donde no llegamos, donde no tenemos acceso rápido a un equipo de emergencia o a una terapia, que incluso dentro del hospital la recomendación es que haya desfibriladores externos automáticos, pero no para que lo use el profesional médico, sino para que si pasa algo en un pasillo, algún otro paciente o algún otro familiar pueda agarrar ese equipo y pueda empezar la reanimación hasta que llegue al equipo de emergencia del hospital. ¿Sí? Imagínense, o con esto ven la magnitud a lo que estamos apuntando. Que tenemos que reanimar a todos los pacientes cuanto antes, o tenemos que desfibrilarlos cuanto antes. E incluso nosotros decimos, bueno, si me agarra un paro cardíaco, que me agarre dentro del hospital. Sí, pero depende de donde esté el hospital, a veces es peor. ¿Sí? Entonces, a eso también apunta hoy la desfibrilación precoz o la desfibrilación temprana. Hay un montón de preguntas frecuentes, capaz las vamos a pasar rápido, así después me las preguntan ustedes si quieren, pero a lo que apunta todo esto
es que nosotros nunca vamos a poder complicar la situación con un desfibrilador externo automático, ¿sí? Nunca voy a poder desfibrilar un paciente que no lo necesita. Capaz en la situación propia de la emergencia yo llegué, no me di cuenta y tenía pulso, pero yo lo empecé a reanimar, traje el DEA, se lo puse. Pero si yo quiero descargar no puedo, no voy a poder desfibrilar a esa persona si no lo necesita, ¿sí? Por lo tanto tampoco lo voy a poder herir, no voy a poder complicar la situación como dije recién. Responsabilidad legal, bueno, después vamos a hablar específicamente un poquito de eso también y si quieren, pero hoy en día tal vez vamos un poco atrasados respecto de lo que es la legislación en otros países. Acá está llegando, Ciudad de Buenos Aires ya tiene específicamente una ley que va a obligar a que la gente instale desfibriladores y que se capacite en RCP y en desfibrilación externa automática. Lo único que falta es que se reglamente la ley, ¿sí? Fue publicada en febrero, hay 180 días para que se reglamente para ver cómo se hace toda la implementación de esto, pero bueno, ya va a llegar y hay experiencia en otras ciudades o en otras provincias donde ya se está trabajando localmente también en leyes sobre el uso de estos equipos. Bueno, ¿puedo desfibrilar a un paciente que está arriba del agua, la nieve, el hielo? Sí, puedo. Estos equipos no pasa nada. El tipo de onda que tiene es una onda bifásica que va de electrodo a electrodo, por lo tanto no va a transmitirse por el paciente ni va a transmitirse por algún otro sistema, por algún otro medio, ¿sí? Por lo tanto, por más que yo esté tocando al paciente, no me va a realizar la descarga así. A mí, a lo sumo, lo que podrá hacer es una mala lectura al equipo y tal vez indique que no hay que desfibrilar, pero no mucho más que eso. Se puede desfibrilar a niños también, ¿sí? Hay equipos que tienen reductores de energía, por lo tanto, cambiando el electrodo o poniendo algún tipo de implemento, como puede ser una llave, reduce la energía y se puede desfibrilar también a niños. Y lo que hablábamos era esto. Nosotros dijimos, desfibrilación temprana, hay que desfibrilar rápido. Bien, rápido es eso, menos de 4 a 5 minutos. ¿Sí? Y si, por ejemplo, hablamos de una empresa, decimos que depende de la superficie de ese lugar, si hay escaleras, si hay ascensores, cuánta gente hay. Cualquier cosa que suceda, yo debería trasladarme como máximo 1 minuto y medio hasta el desfibrilador. ¿Para qué? Para ir 1 minuto y medio, volver 1 minuto y medio, y por lo tanto poder desfibrilarlo en menos de 4 a 5 minutos. Y eso implicaría que mucha gente del lugar esté capacitada, que uno empiece a hacer RCP, que otro vaya a buscar el día que sabe dónde está, que lo traiga, y por lo tanto pueda desfibrilarlo en menos de 4 a 5 minutos. ¿Sí? Bien, esta es la interpretación sí que la hace la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, habla más o menos de eso, ¿sí? Ellos dicen de 3 a 4 minutos, ¿sí? Pero está claro más o menos que en un promedio de 4 minutos tenemos que haber realizado la primera descarga, ¿sí? Y ese es el concepto de la desfibrilación temprana. Y pensando en eso, les voy a contar un ejemplo puntual, ¿sí? El municipio de Tigre trabajó y es el primero a nivel nacional que está implementando un programa de acceso público a la desfibrilación. Hay un programa que se llama Tigre Cuida tu Corazón, que justamente busca eso. Esa foto que ven a la izquierda es el móvil del COT. ¿Sí? El COT es el Centro de Operaciones de Tigre, es como la policía local que tienen ellos, y que por la cantidad de móviles y por la distribución que tienen, están siempre circulando en la calle en cuadrículas bastante pequeñas. Y en cualquier situación son los que terminan llegando primero. Y si pensamos acá, ¿quién llega primero? ¿La ambulancia o la policía? En la gran mayoría de los casos llega la policía también. Y si lo pensamos desde ese lado, el policía tendría que terminar siendo el primer respondiente. Bueno, en Tigre hoy el COT va a ser el primer respondiente, o va a ser uno de los primeros respondientes. Cada móvil, por ejemplo, tiene instalado un desfibrilador externo automático. ¿Para qué? Para que cuando ellos descubran, se encuentren con un paro cardíaco en la calle, o les llegue la alerta de que hay un paro cardíaco y se trasladen al lugar, empiecen la reanimación hasta que llegue el servicio de emergencias. Bien, las dos fotos que hay a la derecha muestran una columna, ¿sí? Esa es una columna de rescate cardíaco, se llama, es una columna que hoy están instaladas en el puerto de Frutos y en la estación fluvial, hay 3, en las cuales adentro hay un desfibrilador de acceso público. Cualquiera que pasa por ahí lo puede agarrar, cualquiera también se lo puede robar.
Pero bueno, hay cámaras apuntando al domo y hay un domo o una cámara apuntando a la columna y además tienen un sistema de alarma para que no se lo roben y además para que llegue la ambulancia. Tienen un botón, ¿sí? Un botón de pánico, capaz que la persona no sabe hacer RCP, no sabe primeros auxilios, pero ¿qué hace? Aprieta un botón. ¿Sí? Hay una leyenda, ¿sí? Que se aprieta el botón en caso de emergencia médica, aprieta un botón que ya está saltando una alarma en el COT y en el SET. ¿Sí? El SET es el servicio de emergencias. Para que por lo menos vaya yendo un móvil, aunque no se sepa qué es lo que está pasando, vaya yendo un móvil. Ahora estamos trabajando y vamos a implementar una comunicación bidireccional, ¿sí? A través de un teléfono o un speaker, que cuando se apriete el botón pueda desde la base algún operador recibir esa llamada y ver qué es lo que está sucediendo realmente. Y el desfibrilador dentro también tiene una alarma. Si alguien sale del desfibrilador, salta la misma alarma que si hubieran tocado el botón, ¿sí? Bien, les decía, hay desfibriladores en el puerto de Frutos, en la estación fluvial, el móvil, esa es la primera etapa de implementación, y los móviles del COT. El SET, por ejemplo, es uno de los que quitó los cardioversores de las ambulancias y puso desfibriladores externos automáticos, ¿sí? Sucedía que los médicos que iban en la ambulancia nunca desfibrilaban a un paciente, ¿sí? Nunca desfibrilaban, ni siquiera lo monitoreaban a ver cómo estaba. ¿Qué se hizo? Se sacó, ¿sí? Se puso uno de los equipos que tienen monitor. Bueno, por lo menos ahora, al menos, les ponen los parches y si hay que desfibrilar, desfibrilar, ¿sí? Es un paso y bueno, se está trabajando en otras medidas para mejorar la atención, pero bueno, ese es un cambio que está sucediendo además en muchos otros servicios. Y evidentemente esto se tiene que complementar con la capacitación, ¿sí? No sirve de nada poner los desfibriladores si no capacitamos. El municipio de Tigre está capacitando a todo el que va a estar en contacto con la gente y todo el que va a tener acceso a estos desfibriladores. Docentes, profesores de educación física, evidentemente el personal del COT. Por ejemplo, en el puerto de Frutos se registraron de manera voluntaria un montón de comerciantes, y todos los que tienen los puesteros que están en el puerto de Frutos se registraron y están capacitados también. Bueno, choferes de transporte, a los médicos y a los enfermeros también. Todo empleado municipal que hoy entra y se suma al municipio se lo capacita en RCP y en desfibrilación. Y el paso en el que estamos trabajando ahora es en el que cuando suene una alerta por un supuesto paro cardíaco, tanto por el botón de pánico que se active o por una llamada que entre al COT o que entre al SET, se va a enviar un mensaje de texto a voluntarios preinscriptos, ¿sí? Que ya están capacitados y demás, para que justamente este mismo sistema que se estaba implementando en Estados Unidos lleguen al lugar y puedan empezar una reanimación hasta que llegue el COT o hasta que llegue el servicio de emergencias, ¿sí? Bien. Y bueno, una frase publicada en el año 2010 o 2000, no lo veo bien de acá, 2000, es decir, que la desfibrilación pública, desde que se creó la RCP, es lo que realmente revolucionó, ¿sí? O es el cambio más importante desde la creación de la RCP, ¿sí? La desfibrilación externa automática. Bien, vamos a mostrarles un pequeño video, ¿sí? Institucional de lo que se hizo en Tigre para que quede claro lo que se hizo y después cerramos. Dale. La única aclaración que quería hacer es que este video no tiene ninguna finalidad política ni nada. No, por supuesto. No tenemos nada que ver con Massa, No. Que creo que no con Valeria, sino con el intendente ¿no? de Sí, Tigre. Sí, intendente de Tigre. Es a fines médicos.
CEMESET es un sistema de emergencias médicas. Decimos sistema porque es el brazo que se ocupa de las emergencias de salud dentro del marco de la protección ciudadana de la municipalidad. Está cambiando el paradigma de lo que es la emergencia médica. Antes era, usted llame que nosotros respondemos. Ahora es, todos nosotros pertenecemos a la misma cadena y somos todos eslabones de vida. Eso significa que si bien la responsabilidad y la respuesta mayor está puesta en nosotros, para que todos tengamos un beneficio y ese enfermo o ese vecino que demanda la emergencia tenga un mejor final, cada uno de los eslabones que componen esta cadena de emergencia debe saber perfectamente lo que tiene que hacer. Para eso es que estamos poniendo en práctica el programa de defibrilación temprana o de RCP para la comunidad, para aquellas personas que estén en presencia de un colapso cardíaco o de una emergencia médica, sepan qué hacer, no solo llamando correctamente al sistema, sino en esos minutos hasta que la ambulancia se hace presente al lugar, tener herramientas para poder actuar en el momento. Coloque el electrodo exactamente como se muestra en la ilustración. Presione firme. No se debe tocar al paciente. Analizando. Está totalmente comprobado que con la utilización de estos equipos aumentamos las chances de sobrevida de un paciente que está teniendo un paro cardíaco y disminuimos el daño cerebral que le puede ocasionar un paro cardíaco. Nosotros pensamos en colocar estos equipos en distintos lugares del partido de Tigre para que estén más cerca de las personas y para disminuir este tiempo entre que llega la ambulancia y reciben la desfibrilación. Van a estar colocados en gabinetes como si fueran teléfonos públicos, que van a tener instrucciones y también en estos lugares va a estar conectado con una alarma para conectarse con el servicio de emergencias para que se despache la ambulancia apenas la persona tome uno de estos equipos. Si nos encontramos a una persona tirada en la calle, nos vamos a acercar, lo vamos a tomar de los hombros, le vamos a hablar y vamos a esperar a ver si nos responde o no. En caso de que no nos responda, además en ese mismo momento estamos mirando el pecho de la persona y la cara y estamos buscando alguna señal que nos indique que está respirando bien, sin ningún problema. En caso de que no descubramos que está respirando bien, vamos a indicarle a una persona que llama al 107, que es el servicio de emergencias, y que nos traiga el DEA que hay en el lugar. El DEA, ¿sí?, es un aparato que da una descarga eléctrica al corazón únicamente cuando lo necesita. Es un aparato que está creado para que lo use personas que no son médicas y nunca nos va a permitir darle una descarga a una persona que no lo necesita. Por lo tanto, nunca vamos a empeorar la situación de esa persona. Tigre es saludable no porque ponga desfibriladores, si es bien, eso es muy importante. Es saludable porque hay cloacas, caminos, centros de salud, hospital odontológico, hospital materno-infantil y desfibriladores. Forma parte de cerrar un núcleo de una política de protección ciudadana. El desfibrilador va a hacer que esas personas que requieren de una asistencia médica urgente pueda tener su respuesta.
pasó. Sí, ya está igual. Para el siguiente. Listo.